Pues sí, hermanos, lo que dice el hermano Isaac, la gratitud, ¿verdad? Ese es un tema tan importante y tan profundo en la Biblia. Yo también por lo mismo quiero dar gracias a Dios por estar nuevamente aquí con ustedes. Y siempre ha sido una bendición muy grande para nosotros. Y ahora meditando en la palabra que Dios nos quería dar por este día, hermana, realmente a raíz de la conversación que tuvimos, planes para abril, ¿verdad? Están haciendo y entendimos que el tema también va a ser evangelismo, parte del tema, ¿verdad? Entonces en este nos quedamos meditando, mi esposa y yo venimos platicando también ayer en el camino para acá acerca del evangelismo, qué es el evangelismo y por qué nosotros realmente evangelizamos y qué es el evangelio, ¿verdad? Para empezar. Y quería junto con ustedes meditar un poco en ese tema. La primera vez que la palabra evangelio sale en la Biblia, si saben, la primera vez que sale, la primera vez en Mateo, ¿verdad? En el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, dice que Jesús iba predicando por toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, dice, predicando el Evangelio del reino. Y muchas veces hemos estado pensando, ¿qué será? ¿Qué exactamente fue este mensaje? ¿Qué es realmente el Evangelio del reino? Y quisiera, junto con ustedes, meditar un poquito de eso y a lo mejor a la vez una pequeña preparación para su evento en abril y meditar en esta palabra. ¿Qué entendemos por el Evangelio del reino? Yo creo que lo que dice Pablo, cuando Pablo dice en Romanos, Pablo habla mucho acerca, en los primeros capítulos, ¿verdad? Los romanos, casi parece que habla en contra de los judíos, ¿verdad? Ustedes judíos, ustedes dicen que no se debe robar y ustedes mismos roban, ustedes mismos hacen esto. Y ahí casi parece que Pablo está diciendo, porque la circuncisión y ser judío realmente no tiene ningún significado. Y de repente dice en Romanos, dice, entonces, ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál, pues, entonces es la ventaja de ser judío? ¿Cuál es la ventaja de la circuncisión? Y cuando uno va leyendo, piensa que él mismo va a contestar. Pues realmente no hay ventaja. En Efesios dice, Jesús quitó la pared en medio de los dos pueblos, hablando de judíos y el resto del mundo, todos los gentiles. Pero en Romanos, casi como una sorpresa, da un giro diferente a esta pregunta. Dice mucho, de todas maneras. Y uno se queda con la sorpresa. ¿Qué entonces? ¿Cuál es la ventaja de ser judío? ¿Cuál es la ventaja de ser circuncidado? Allá tenemos que, claro, nos ponernos en el tiempo cuando Pablo escribió la carta, ¿verdad? Entonces, él dice, en primer lugar, yo creo que si hubiera ahí un grupo de judíos, que Pablo dice, en primer lugar, ventaja del judío, digan ustedes, y a lo mejor dicen, no, porque soy circuncidado, porque soy hijo de Abraham, que soy todo eso. Pero Pablo dice, en primer lugar, porque les ha sido confiada la palabra de Dios. El conocimiento del Antiguo Testamento, a eso se refiere, que es la gran ventaja de los judíos. Entonces yo creo que por lo mismo, cuando yo leo esto, predicando el Evangelio del reino, ¿qué realmente entiendo yo? Cuando Mateo dice, Jesús iba por todas las sinagogas predicando este Evangelio. Si tomamos en cuenta, si tratamos de imaginarnos quiénes eran, a quiénes Jesús predicó, entonces yo creo que nosotros podemos tener la misma ventaja que tienen los judíos. Y yo creo que en gran parte, yo quisiera ir con ustedes a Salmo 2. Yo creo que Salmo 2 es nos da mucha luz, que es muy fundamental para todas las profecías acerca del reino de Dios, el reino del Mesías. Dice Salmo 2, dice, ¿por qué se amotinan las gentes?
y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su, aquí dice traducido, ungido, que es correcto, pero tenemos que recordar que en hebreo diría contra su Mesías, o en griego, ¿verdad? Contra su Cristo. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Se recuerda cuando después que Juan y Pedro han sido corregidos, no corregidos, ¿verdad? Pero han sido amenazados por el concilio en Jerusalén y regresan con los demás discípulos. Entonces oran y ellos citan este pasaje, ¿se recuerdan? En Hechos capítulo 4, ellos citan este pasaje, ellos claramente ven esto, lo que está pasando. Ellos dicen, el ungido, este ungido que está aquí, de que está hablando David, ese salmo es de David. Aquí en el libro de Salmos no menciona aquí arriba, muchas veces dice, ¿verdad? Salmo de David, aquí no lo dice, pero sí sabemos que es de David porque en Hechos capítulo 4, precisamente cuando los discípulos, cuando los apóstoles citan ellos dicen, este fue dicho por boca de David, ¿no? Entonces por eso nosotros sabemos que sí es un salmo de David. Entonces ellos aplican esto al reino del Mesías, el reino de Jesús. Entonces, por eso sabemos con mucha seguridad, ¿no? Que esto es una profecía que se cumplió, que se está cumpliendo por medio de Jesucristo. Entonces, se pregunta, ¿verdad? David pregunta, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? No sé si en aquel tiempo que David lo escribió, si hubo algo ahí en su reino. Muchos piensan que no, muchos piensan que es enteramente solamente un salmo que habla del Mesías, no como muchos otros salmos, ¿verdad? Cuando habla del rey, que habla realmente del rey actual, sea David o Salomón, y que se aplica más adelante al Mesías. Pero aquí parece que es más específicamente un salmo completamente profético que habla acerca de Jesús, que habla acerca del Mesías. Entonces dice David en versículo 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Bueno, claro, hermanos, tenemos que poner ese texto, ¿verdad?, en su contexto de conocimiento de Dios, ¿no? Dios no se ríe o se burla como nosotros, ¿verdad? Igual muchas veces habla del enojo de Dios, la ira de Dios, pero no nos imaginamos un Dios que se enoja como uno, ¿verdad? Que nosotros estamos controlados muchas veces en nuestro enojo por nuestro orgullo, por nuestro egoísmo, por nuestra carne. Claro, y la palabra aquí también que se usa, Dios se burla de ellos. Claro que no es una burla así vulgar como nosotros, pero la idea es, versículo 4, que Dios no tiene temor, Dios no tiene miedo para sus enemigos, no los teme. Él sabe que su poder no tiene límite, su poder es tanto más superior. Él no siente ninguna amenaza de parte de sus enemigos. Dice, pero luego, ¿qué viene luego? Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Qué dice? Cuando les habla, ¿qué les dice? Les dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y después este rey mismo empieza a hablar, ¿verdad? Es como un teatro, ¿verdad? Que uno habla otro. Dice, el rey que ha sido puesto sobre Sión, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Entonces vemos aquí, ese es uno de los salmos, yo creo que el salmo más claro, tal vez el salmo que más se cita, yo creo en el Nuevo Testamento, o se cita o hace referencia, ¿verdad? ¿Cuántas veces vemos en el Nuevo Testamento el Mesías, el Hijo de Dios? Hasta los mismos sacerdotes le preguntan a Jesús, dinos pues, ¿eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente?
¿De dónde sacan este término? Este término lo sacan de Salmo 2, donde menciona el Mesías, que en el Nuevo Testamento entonces casi siempre se traduce Cristo. Aquí sale, aquí en versículo 2, aquí le dice el ungido. Entonces, contra Jehová y contra su ungido. Y más adelante, este salmo nos dice que este ungido es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, de ahí los judíos, desde aquí en adelante, todos esos 1000 años que pasaron después que David escribió el salmo hasta la llegada de Jesús, siempre ellos han tenido en su mente que va a venir el Mesías, y este Mesías es el Hijo de Dios. Entonces, y aquí en ese salmo nos muestra que Él va a establecer su reino. Dios le ha puesto a su ungido sobre Sión, el santo monte, pero después no se queda su reino ahí nomás. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Desde entonces, los judíos tuvieron, bueno, por lo menos los que pusieron atención, ¿verdad? Yo sé que no todos. Muchos pensaban en el cumplimiento de las profecías del Mesías, más local, ¿verdad? Solamente tal vez Jerusalén y las tierras, bueno, cuando mucho, desde el río de Egipto hasta el Éufrates, ¿no? Pero ellos más adelante tienen estas profecías, nos recordamos la profecía, ¿verdad? Que es un poco similar en Isaías capítulo 9, ¿no? Donde habla del niño que nos es nacido y su nombre, ¿verdad? Príncipe de paz, Dios fuerte, y dice su reino, la dilatación de su reino no tendrá fin. O sea, este reino también abarca, siempre va a seguir ampliando, ¿no? Siempre, y no tiene fin el ampliar de este reino. Entonces va muy similar como este salmo. Entonces, si pensamos en los judíos, a quien Jesús en Galilea iba predicando, seguramente ellos, el evangelio del reino, el establecimiento, no solamente la restauración del reino, la restauración de David, bueno, esta abarcaría lo que hemos visto en David, pero vemos que esas profecías acerca del reino van mucho más allá de lo que David jamás ha visto. Entonces, seguramente cuando Jesús habla de las buenas noticias del reino, tiene que haber entendido que este es el cumplimiento de lo que está escrito, ¿no? Se ve que María lo entendió así, Zacarías lo entendió así. Esto es lo que Dios ha prometido desde Abraham para acá. Pero cuando vemos más adelante, hablando del Evangelio, cuando vemos más adelante, especialmente en 1 Corintios 15, en 1 Corintios 15 dice Pablo, llegando al fin de esta carta a los Corintios, Pablo trata con muchos asuntos en la iglesia de Corinto, divisiones, otras malas que vamos a decir, cosas, o sea, que pasan en la iglesia que no le agrada a Pablo, que la forma en que ellos celebran la Santa Cena, cómo aplican los dones, desorden, muchas cosas hay en la iglesia. Pero el último llega lo que casi yo, a mi punto de vista, casi es la parte más seria de la carta, ¿no? No sé si lo puedo decir así, pero a mi punto de vista, porque hay enseñanzas, hay muchos diferentes maestros en esta iglesia, y esa diferencia de maestros no necesariamente es la culpa de los maestros. Él menciona a algunos que son buenos, Apolos, Cefas, él mismo, no diferentes maestros, no tiene que causar una división. Pablo mismo dice, nosotros somos colaboradores, o sea, nosotros trabajamos juntos, no causa ninguna división, pero aún así, por la falta de madurez de la iglesia de Corinto, como quiera, ellos empezaron a escoger cada uno su maestro favorito, no entendiendo obviamente la enseñanza misma, ¿no? La enseñanza misma de sus maestros, aplicada, o sea, era enfocado pues en el crecimiento de esta iglesia, pero cada maestro tenía su propio mensaje.
Pero al último vemos que unos de los maestros, por lo menos hay personas en la iglesia en Corinto que enseñan que no hay resurrección. No, sí, podemos tener muchas diferencias en opinión sobre doctrinas, pero tener una enseñanza que no exista la resurrección, pues Pablo dice, quita las patas a toda la iglesia, es la esencia del Evangelio. Entonces Pablo dice, además, capítulo 15, versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que yo os he predicado. ¿Sí? Aquí vuelve a mencionar el evangelio. Pero él dice, el evangelio que yo predico, y lo dice en varias partes en sus cartas. El evangelio que yo predico, mi evangelio. Se da cuenta que Pablo muchas veces usa esta expresión, y en Gálatas él menciona que después de haber predicado en varias partes, especialmente en Galacia misma, obviamente, y en Creta, todo este primer viaje misionero, dice que él mismo fue a reportarse en Jerusalén con se puede decir, los líderes o pilares de la iglesia, y él dice que él mismo declaró a los apóstoles de Jerusalén, él dice, el evangelio que yo predico entre los gentiles. Y él dice, lo hice para estar seguro que no estoy corriendo en vano. Entonces él practica con Pedro, con Jacobo y otros. Mire, este es mi mensaje, que ustedes júzguenme, ¿no? Porque él obviamente se metió en discusiones con muchos judíos, cristianos judíos. Entonces él dice, no, pero ellos, Pedro y Santiago, Jacobo, ellos me extienden la mano, dice, y están completamente de acuerdo. Y él dice, entonces a mí me encargaron el evangelio de la incircuncisión y Pedro el evangelio de la circuncisión. Entonces, cuando dice evangelio de la circuncisión, obviamente no está diciendo como soy, ¿verdad? No es un evangelio que está basado en la circuncisión. Está hablando del evangelio que se predica a los de la circuncisión. Entonces Pablo habla parece casi que habla de un evangelio, ¿qué decir? Exclusivo o especial. Además os declaro, volvemos a leer en 1 Corintios 15, además os declaro, hermanos, el evangelio que yo os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Bueno, ¿cuál es este evangelio? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Este obviamente es un evangelio que Jesús nunca predicó. Jesús nunca predicó, a no ser si haya sido después de la resurrección. Todavía yo tengo mucha curiosidad que todas sus predicaciones durante los 40 días después de su resurrección, pero no están escritos. Muy poco de está escrito. La Gran Comisión, ¿no? Está escrito de este tiempo y unos pocos más. Casi nada. Pero en todos sus mensajes que vemos a través de Mateo, Lucas, Juan, ¿no? Marcos casi no da enseñanzas de por sí. Pero nunca vemos que Jesús predica este evangelio que predica Pablo aquí. Que Jesús murió, o en aquel tiempo entonces, que Jesús iba a morir por nuestros pecados y que por esta causa, por la fe en este evangelio, vamos a ser salvos. Él mismo nunca lo predicó. Y Pablo lo dice. Pablo dice, mi evangelio es lo que yo predico. Entonces, espero que no estoy causando dudas aquí, todo va a salir bien. Pero a veces, hermanos, de verdad, a mi punto de vista, se ve en la Biblia cosas y uno empieza a decir, ¿checa o no checa? No, realmente hay un acuerdo entre el evangelio que predicó Jesús, el evangelio del reino, que es obviamente un cumplimiento de las profecías que los judíos conocían, y el evangelio que predica Pablo, ¿no?
Y ¿por qué es importante para mí hablar de esto? Porque hay muchos teólogos que manejan esos términos. De la teología de Jesús y la teología de Pablo, que son muy diferentes. Hay personas que atacan a Pablo, que dicen que fue un maestro falso porque él enseña diferente que Jesús. Entonces, si a nosotros dicen esas cosas y si nos agarran así desprevenidos, entonces nosotros mismos podemos llegar a tener esas dudas o esas falsas perspectivas, pues. Porque lo que yo creo es la verdad. Pablo mismo, porque estamos viendo que hay obviamente una diferencia. El mensaje de Jesús en todo Galilea y todo esto, el mensaje de Jesús, sí reconocemos que es un mensaje diferente. Pero Pablo también dice que no hay otro evangelio. Él dice, los que predican otro evangelio, que sean, ¿qué? Anatema, ¿verdad? Entonces, porque no hay otro evangelio. Entonces, pensar que son evangelios diferentes, no vamos a decir. Eso no es así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver en qué entonces concuerdan, de qué forma concuerdan estos dos mensajes. Y lo que yo creo, hermanos, que Pablo, él predica este mensaje a los gentiles. Y en Romanos dice el evangelio de la salvación por fe, sin obras. Él dice en Romanos, por esta fe tenemos que, ¿se acuerdan que dice? Por esta fe tenemos entrada, ¿no? Entonces, estamos viendo que el evangelio del reino es un mensaje enorme, es un mensaje del plan eterno de Dios, de restaurar su reino, de restaurar la grandeza de su poder y de su justicia en todo el universo. Es muy grande este mensaje. Pero aquí dice Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que predicaron. Y en cuanto a eso mismo, lo que dice el versículo 3, 1 Corintios 15, 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y yo creo que esta palabra primeramente nos abre todo un panorama de entendimiento, de decir, esta es la entrada, ¿no? El evangelio es el evangelio por el cual somos salvos. Yo creo que de todas maneras que Jesús lo menciona cuando él dice, predicar el evangelio a toda criatura y el que creyere será salvo. Yo creo que Jesús hace referencia a lo que hace Pablo aquí, aunque allá también en Mateo 16 no dice claramente Jesús cuál es, ¿no? Y no es ninguna falta de Jesús o de los evangelistas que no hayan dado estas descripciones con más detalle qué es exactamente el evangelio del reino y de qué forma entonces exactamente funciona, cómo funciona creer el evangelio para ser salvo. No lo dicen estas frases, pero sí lo dice la Biblia. O sea, tenemos que ver que para entender la Biblia tenemos que ver la Biblia completa. No hay otra forma. No se puede entender la Biblia o el mensaje solamente por medio de ciertas porciones. Entonces, en su totalidad, vemos claramente que sí esos mensajes, sí esas preguntas, sí se contestan en la Biblia. Pero aquí empieza entonces, Pablo dice, ese es primeramente. Primeramente, el primer mensaje es esto: Jesucristo murió por nuestros pecados. Y Pablo mismo lo dice a los Corintios, en la misma carta de Corintios dice, cuando llegué con ustedes, cuando apenas, no dice apenas, pero no lo digo para enfatizar, cuando apenas llegué con ustedes, ¿no? Yo me propuse no saber nada entre ustedes, sino solamente Jesucristo y este crucificado. Entonces, esa va una muy buena armonía entre lo que dice Pablo en la última carta, así también empieza. Con empezamos. Pero para nosotros es importante, hermanos, entonces, aunque sí es así, cuando vamos a evangelizar a personas, lo que nosotros entonces entendemos por evangelizar, no está muchas veces basado más en seguir el ejemplo de Pablo que el ejemplo de Jesús. Lo que es lógico, porque nosotros típicamente evangelizamos a gentiles y no a judíos. Entonces es mucho más para nosotros práctico para ver cómo Pablo lo hace. Pero lo que sí tenemos que tener nosotros en la mente
Nosotros mismos tenemos que tener en la mente el evangelio que predicamos nosotros a los gentiles. Ese es el primer mensaje. Ese es lo que primeramente enseñamos. Pero nosotros mismos tenemos que guardar en nuestra mente la grandeza del evangelio completo. ¿Sí? El evangelio completo, yo creo que ese es el evangelio del reino, ¿no? Pero ¿cómo entramos? Entramos con este mensaje, lo que nosotros muchas veces llamamos el evangelio, pero mi punto es, yo creo que nosotros mismos para evangelizar sí tenemos que ver qué realmente es el evangelio y que nosotros mismos no tenemos que limitar la idea a lo que es el evangelio, que es solamente la entrada al mensaje más grande, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Por un punto es, para mí personalmente, es contestar la pregunta, ¿por qué siquiera evangelizamos? ¿No? ¿Por qué nosotros, yo me recuerdo en casi todas las EDES, ¿verdad? La escuela que tenemos en CRI, la EDES, la escuela de 6 meses, donde estamos ahorita otra vez, mi esposa y yo nos conocimos en una escuela así, de 6 meses en Juárez, después colaboramos en 2 otras escuelas de Juárez y después empezamos aquí y hemos tenido ya muchos, ya perdimos la cuenta, pero más o menos 25, lo tenemos ahorita 25, 26 por ahí, y sí, gloria a Dios, por mí, mi esposa y yo por algo somos tan agradecidos por muchas cosas, ¿no? Pero esa es una de las cosas, tener la oportunidad de 6 meses al año caminar juntos con un grupo de personas, grupos a veces muy pequeños, 1, 2, 3 personas, hasta más o menos 12, 13 personas, ese es el tamaño, pero caminar juntos con ellos con el único propósito de conocer a Dios más, ¿no? Y meditar en la palabra y tener personas en la casa que busquen a Dios, se me hace todavía cada año otra vez, digo, Señor, qué especial es esto, ¿no? Que hay personas en que tú pones en sus corazones de dejar todas las cosas atrás, su oportunidad para ganar dinero, sus estudios, posponer sus estudios, todas las cosas, con un propósito, Señor, te quiero conocer más, ¿no? Y que el Señor nos dé ese privilegio de caminar junto con ellos. Ese es algo muy especial. Pero una pregunta que siempre sale en las EDES, ¿no? Decir, ¿por qué Dios nos manda a nosotros a evangelizar? ¿Por qué no ocupa ángeles? ¿No? ¿Por qué? Porque ellos conocen bien, ellos no tienen errores doctrinales, ellos no tienen faltas y ellos pueden de verdad mostrar realmente quién es Dios, ¿no? Y la respuesta es, pues Dios sí ocupa ángeles, ¿no? Ángeles celestiales. Yo sé que la palabra ángel puede aplicar a cualquier mensajero, ¿no? Pero hablando de ángeles celestiales, yo sé que sí, hay testimonios, hay muchos testimonios. Hoy día, no sé si hoy más que antes, pero hoy día se oyen muchos testimonios, especialmente musulmanes, que han tenido apariciones de ángeles o aparición de Jesús mismo, como lo creo que la Biblia llama el ángel de Jehová, ¿verdad? Jesús mismo, ¿no? Apareciendo. El apóstol Pablo, ¿verdad? Como Dios lo convirtió por medio de un rayo, ¿no? Entonces yo también a veces digo al Señor, ¿por qué no mandas un rayo cada uno, ¿no? Y decir, ¡pum! Sería, yo creo, mucho más efectivo de que usar gente como nosotros. Entonces, pero no es una razón mística o misteriosa por qué Dios ocupa a nosotros. Si nosotros pensamos en el Evangelio, en su aplicación de la palabra más amplia, ¿no? La restauración del reino de Dios, el reino o la venida del reino del Mesías, donde Dios va a establecer justicia en todo el universo. Nosotros ya estamos en este reino. Entonces, ¿por qué nosotros somos los mensajeros? Porque nosotros tenemos este mensaje. Nosotros somos, en Jucum tenemos Jucum en nuestra organización, Jucum tenemos un dicho que usamos muchas veces, es decir, el que evangeliza, o el cristiano tal vez en general, no lleva un mensaje, pero él es el mensaje. Nosotros somos el mensaje. Y yo creo que, hermanos, con todo respeto a la grandeza
de lo que son los ángeles, sus santos ángeles que están en el cielo. No, sí, de verdad se me hace algo muy especial, pero ellos, hay cosas que ellos no pueden enseñar que nosotros sí podemos enseñar, ¿no? Ellos no pueden enseñar la conversión de una persona, porque ellos no se convierten. Nosotros, cuando nosotros evangelizamos y hablamos con una persona que no conoce a Cristo y que es no por ofender, ¿no? Pero la realidad de ser un hombre carnal, que es necio, orgulloso, pecador y todo eso, pues nosotros también éramos así, ¿no? Entonces, que nosotros hablamos con esas personas. Si un ángel hablara a un pecador, a lo mejor el pecador va a decir, pues para ti es fácil, ¿no? Pero si a nosotros que nos van a decir, yo digo, pues yo era igual, ¿no? Yo también, donde tú estás, yo también estaba. Que a ti se te hace, como dice Pablo, locura el mensaje de la cruz. ¿Para cuántas personas es locura el mensaje de la cruz? Pues para mí también era locura el mensaje de la cruz. Hasta que lo entendimos, hasta que experimentamos que la cruz realmente hizo en nuestras vidas. Y por esto es importante, por eso Dios no puede, bueno, es peligroso decir no puede, ¿verdad? Pero yo creo que sí me van a entender. Dios no puede usar los ángeles de la misma manera en que usa a nosotros. Porque nosotros salimos del hoyo donde están los demás, a quienes Dios quiere salvar, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una razón fácil de entender si vemos que el Evangelio en su sentido más grande. No estamos hablando solamente del mensaje para ser salvos, para el juicio eterno. El evangelismo, hermanos, no es que ellos escapen, ¿no?, de la ira de Dios, ¿no? Aunque de cierta forma sí es así, pero Dios mismo los envía, ¿no? No se trata de poner una imagen que Dios es el malo, Dios es el duro, Dios es el juez y nosotros somos tan bonitos, ¿verdad? Decir, oye, acepta a Cristo rápidamente antes que Dios te va a castigar. O sea, no es precisamente ¿no?, lo que queremos transmitir, ¿no? Queremos transmitir que Dios está en el proceso de establecer su reino. Pero hay muchas cosas que en el evangelismo no puedes explicar. Pablo nos dice por qué. Pablo dice porque son cosas que no van a entender. Van a decir, esa es locura, ¿no? Esa locura que la muerte de Jesús para establecer un reino, o sea, para los discípulos también era locura. Y para nosotros, yo creo, antes que lo entendimos. Entonces, hermanos, aquí está el dilema, ¿verdad? Si una persona tiene que ser salvo por el Evangelio, pero como dijimos, realmente no lo puede entender. Y yo creo que es una cosa, yo sé que he mencionado unas veces antes aquí en este lugar, pero quisiera mencionar otra vez, porque es un mensaje, es algo tan poderoso. Cuando Pablo dice, cuando yo llegué primeramente con ustedes, dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Quiénes de ustedes han experimentado esto, hermanos, cuando queremos evangelizar? ¿Verdad? Si Pablo lo dice, ya me siento menos mal. Él también tuvo lo mismo. Y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Si esto es lo que es el mensaje poderoso. Yo creo que lo que Pablo dice aquí es, en otras palabras, lo que acaba de decir. Nosotros somos el mensaje. Nosotros mostramos que el Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros, y nosotros lo mostramos a las personas a quienes Dios quiere que nosotros evangelicemos. Entonces, esta transformación de nuestra vida, esta transformación por medio del Espíritu Santo, esto es el mensaje más poderoso. Para la entrada, sí tenemos que recordar esto, ese es para la entrada en esta gracia, como dice Pablo en Romanos 5, para la entrada en esta gracia, ¿no? Nosotros no necesariamente necesitamos muchas palabras. Y muchas veces la persona ni siquiera
está tan interesado en muchas palabras, ¿no? Pero esta demostración del Espíritu sí es muy importante. Cuando vemos el ejemplo de Pablo, yo creo que es importante ver, Pablo predica tanto a judíos como a los incircuncisos. Aunque él siempre dice que él fue enviado a predicar a los incircuncisos, a los gentiles, donde quiera que va, siempre va primero a la sinagoga, como quiera. Siempre. Entonces, a menos que no hay una sinagoga, como en Filipos no había una sinagoga, pero yo creo que en todos los más lugares se me hace que sí, él fue en cada ciudad, primeramente a la sinagoga. Entonces vemos que él discutía, a veces discutía, Apolos también, discutía mucho, pero hay que recordar, ese es el evangelismo a los judíos, que tienen la palabra, que tienen el conocimiento de las profecías, y con él se puede discutir, ¿no? Decir qué significa el Mesías del Salmo 2, y qué significa, como Jesús mismo dice, ¿verdad? El Señor dice a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Quién es este Señor? Con los judíos sí, se puede discutir, pero cuando vemos con los gentiles, que Pablo no discute, cuando él camina por todo Atenas, y ve todos los dioses y diosas donde quiera, él no les está discutiendo con ellos, ay, ustedes, no, idólatras y todo eso. Él dice, pues qué bueno, ustedes son muy religiosos. Lo dice de forma positiva, ¿no? Para nosotros, religioso, a veces, como usamos la palabra, la vemos como negativo, ¿verdad? Recuerda, a veces es así, en nuestra cultura, como usamos la palabra religioso. Pero en sí, ser religioso es algo positivo. Si nosotros buscamos las ligas, yo creo que la religión significa buscar las ligas con Dios, con lo espiritual, con lo verdadero. Es realmente una religión verdadera, ¿no? Entonces a eso se refiere Pablo, que ellos no eran ateos, no eran gente materialistas nomás, eran personas que buscaban una relación o conocimiento con el eterno, con la eternidad. Y Pablo lo ve positivo. Qué bueno, ser religiosos. Pero yo vi un altar que dice al Dios no conocido. Y yo vengo a hablar con ustedes acerca de lo que no conocen. Porque Dios ha pasado por alto, estoy brincando, ¿no? A través del capítulo, yo sé, pero dice, porque Dios ha pasado por alto esta ignorancia. Ese sí fue muy atrevido de Pablo, de llamar él hablaba a la gente más científica, más estudiosa, tal vez de todo el mundo. Y que Pablo dice, no te preocupes, Dios ha pasado por alto su ignorancia, ¿no? Pero él no lo dice de una forma de ofender, y ellos tampoco la perciben. Y hermanos, yo creo que cuando vamos a evangelizar, es una cosa muy importante, que nosotros no ofendamos. ¿Sí? Tenemos en nuestra base realmente instrucciones bastante marcadas, ¿no? Nunca puedes ofender a una persona por la fe que tiene. Nosotros tenemos que compartir lo que ellos no saben, ¿sí? Y una vez que comprenden lo que nosotros sabemos y que ellos lo reciben, como dice Pablo aquí, ¿no? En 1 Corintios 15, que dice el mensaje del Evangelio que ustedes recibieron, el día que ellos lo reciben, ellos mismos van a ver, ¿no? Que todos los demás dioses en Atenas que no tenían realmente valor, que eran, como dice en Corintios también, ídolos mudos, ¿no? Entonces, ellos mismos le van a darse cuenta, ¿no? Pero que empezar a ofender a una persona por la fe que tiene, nosotros cerramos, hermanos, la puerta antes de que ellos la hagan. O sea, no sería seguir el ejemplo de Pablo, ¿no? Entonces, ahorita cantamos el canto ¿dónde fue? De 1 Pedro, yo creo, ¿verdad? 1 Pedro, capítulo 2, dice que más vosotros, versículo 9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Aquí dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Por esto nosotros fuimos adquiridos. Nosotros mismos fuimos adquiridos por Dios para anunciar sus virtudes, ¿no? Entonces, con esto volvemos al tema que dijimos ahorita, ¿por qué Dios no ocupa ángeles? O sea, sí ocupa, pero ¿por qué nos ocupa, en buen sentido de la palabra, ¿no? ¿Por qué nos ocupa a nosotros? Porque cuando nosotros entramos en su reino, la esencia del reino es que nosotros servimos al Rey. Amén. Esa es la esencia. Entonces, que nosotros no servimos, si nosotros no sirviéramos a Dios, entonces, o sea, esa es una paradoja, o sea, no puede existir tal cosa. Yo no puedo decir, yo voy a entrar en un reino y no voy a servir al Rey, o sea, porque servir al Rey es la mera esencia de entrar en el reino. Entonces, para nosotros, anunciar las virtudes de Dios. Nos anunciamos las virtudes. ¿Cuáles son entonces las virtudes? Dios dice que nos sacó a nosotros mismos, ¿no? Nos sacó a nosotros mismos, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esas virtudes. Entonces, esas virtudes nosotros las conocemos porque nosotros mismos fuimos sacados de estas tinieblas donde están ahorita las personas a quienes nosotros queremos evangelizar. Ellos están en esto y nosotros fuimos sacados de ahí, llamados de ahí, sacados de ahí a su luz admirable, ¿no? Entonces, el evangelismo no es así una opción o es una actividad, ese es realmente el propósito por qué nosotros ahorita todavía vivimos en la tierra, ¿no? Entonces, no estoy hablando de evangelismo ahorita como una actividad. Yo creo que es muy bueno que como iglesia establecemos actividades, días especiales o horas especiales de evangelismo, pero ahorita, ¿no? El evangelismo de uno de nosotros realmente ese es nuestro estilo de vida, ¿verdad? De continuamente mostrar el espíritu, un espíritu diferente, un espíritu que llama la atención de la gente, que la gente sabe, aunque mucha gente tal vez no sabe por qué tenemos, pero sí una atracción, que ellos sienten una atracción. Wow, esta persona tiene algo que me casi por decir que les lleva a envidia, ¿no? Pablo mismo lo dice, ¿no? Que él usa ahorita a los gentiles para llevar a envidia, a celos a los judíos. Entonces lo digo en buen sentido de la palabra también. Entonces, hermanos, vemos esos puntos, vemos 3 puntos principales. Uno es que el evangelio es mucho más grande que solamente lo que a veces nosotros entendemos por el evangelio, que solamente es el evangelio de salvación. El evangelio de salvación no es otro evangelio, es una parte del mensaje mucho más grande, que es el evangelio del reino. Es la entrada a lo grande, ¿no? Ese es número 1. Número 2, ¿por qué nosotros, hermanos? Porque es una parte esencial de ser parte de su reino, que nosotros servimos de este rey. Y aquí dice, nosotros fuimos adquiridos por Dios para esto, para anunciar estas virtudes. Ese es el propósito de nuestra vida, de anunciar las virtudes de Dios por medio de los cuales Él nos sacó del lugar donde otros todavía están, ¿no? Y el tercer punto dijimos, la forma del mensaje principal somos nosotros mismos. El mensaje, en cuanto a la salvación, el mensaje somos nosotros mismos. Después, ya cuando empezamos con el discipulado, sí, hay mucho estudio. Pablo también le dice, sin embargo, dice, hablamos sabiduría a los que han alcanzado madurez. Pero ahorita, si nos enfocamos en el evangelismo, en el contexto, ¿no? de buscar a los perdidos, a que conozcan a Cristo. Entonces, nuestro principal mensaje somos nosotros mismos, ¿sí? El Espíritu que mora en nosotros, mostrar ese Espíritu. Entonces, con este quisiera terminar, hermanos, pero mencionar una cosa en cuanto a cómo nosotros
nos preparamos cada vez más, ¿no? De decir, Señor, si yo soy el mensaje, no lo decimos con algo de orgullo, ¿verdad? Sí, yo creo que lo entendemos, ¿verdad? Si nosotros decimos, Señor, si yo soy el mensaje, muéstrame qué mensaje que estoy predicando con mi vida, pues. ¿Cuál es el espíritu que realmente estoy mostrando, ¿no? Cuando estamos en una actividad de evangelismo, es importante también. Muchas veces, como tenemos muy poco tiempo, la gente no nos va a estar observando por mucho tiempo qué espíritu tiene este hombre, ¿no? Esta mujer. Entonces ahí muchas veces, pues ya somos muy intencionados, ¿verdad? Ofrecer un cafecito, o lavar su carro, o diferentes cosas. Ustedes también, yo creo, reparten a veces en el hospital, ¿verdad? Cosas. Esas yo creo que son cosas muy, en ese sentido, muy bíblicas, formas muy bíblicas de mostrar el Espíritu, pero sí tiene que ser respaldado por algo que está realmente en nosotros, ¿no? Porque la mayor parte del evangelismo que predicamos, ¿no? Que practicamos, es el evangelismo de día tras día tras día a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros patrones, a nuestros clientes, a nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Y en este sentido también, en esas dos formas, ¿no? Yo creo que podremos poner delante de Dios esta pregunta: Señor, si es para una actividad, enséñanos, y la gente también lo hacemos. Señor, cuando vamos con el grupo a la plaza, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De qué forma podemos atraer la atención de las personas? Y precisamente lo que estoy diciendo, a veces nuestro grupo ofrece café gratis en la plaza, cosas así que nos ayuden a abrir una plática, ¿no? Pero si es de largo plazo o de forma continua, entonces decir, a mí me vino a la mente lo que dice Salmo 139, ¿no? Cuando dice, David también dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame en el camino eterno. Si con eso terminamos, hermanos, pero dejar tal vez como para nosotros todo grande tarea, decir, Señor, examina mi corazón y muéstrame lo que hay en mi corazón, muéstrame lo que otros sí a lo mejor ven en mí y yo mismo no veo, ¿no? ¿Qué es el mensaje que yo estoy predicando con mi vida, ¿sí? Con mi vida a mi esposa, si tenemos pareja que todavía no es cristiano, a mis papás, si tenemos papás no cristianos, a los vecinos, al patrón de mi trabajo, a los compañeros de trabajo. ¿Cuál es el mensaje que realmente estoy predicando? Y cuando David dice, examíneme, se refiere, yo creo, obviamente, al entendimiento que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Muchas veces nosotros predicamos un mensaje que no queremos predicar y sabemos lo que estamos predicando. ¿Sí me explico, verdad? Que estoy hablando de nuestro testimonio, ¿no? Y entonces a mí me impacta mucho cuando Pablo dice, yo vine para mostrar el Espíritu, ¿no? Y sí, Señor, que nosotros podemos vivir una vida así, demostrar con nuestra vida el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo al mundo, nosotros yo creo que es parte de que Jesús dice que nosotros, o que Pablo dice que somos nosotros el cuerpo de Cristo, nosotros somos la parte visible de Cristo, para decirlo así, ¿no? La gente no puede, porque a veces, ¿no? Yo creo que dicho aún nosotros mismos, decir, ¿no? Cuando una persona se decepciona de los cristianos y no, que mira, y que nosotros decimos, no, pero no mires a nosotros, mira a Cristo. Pues yo creo que no. Yo creo que precisamente el mundo puede mirar a Cristo nomás a nosotros, o sea, de otra forma para la gente mirar a Cristo que a nosotros, ¿no? Entonces nosotros no podemos escapar ahí de una forma tan fácil de esta responsabilidad, ¿no? Que sí, como dice los discípulos, como era cuando dicen muestran al Padre, que los griegos quieren ver. Exactamente, estoy pensando en esto. Sí, los griegos quieren ver a Jesús, ¿verdad?
Y Jesús contesta de una forma muy extraña, ¿no? Como que si la semilla no cae y muere, dice, ¿qué tiene que ver con los griegos? Pero yo creo que sí, esa semilla que dio fruto, que es la fruta que nosotros tenemos, que en nosotros los griegos van a ver a Jesús. Amén.